Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica. Antes de comenzar, vamos a dar lugar a unos pequeños avisos. Bueno, si tienen alguna pregunta durante la sesión del día de hoy, la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente del día de hoy. De igual forma, si aún no reciben las invitaciones semanales a nuestra sesión y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar a este correo que aparece en pantalla y también recordarles que para hacerles llegar la constancia de asistencia es indispensable que nos apoyen con la elaboración de la encuesta de satisfacción, que de igual manera vamos a estar compartiendo al finalizar la sesión por medio del chat, compartiendo una liga y también por el código QR con el cual podrán accesar a la encuesta. El nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del módulo de oncología pediátrica y para ello me permito invitar a la doctora Leslie Uribe, que como ustedes ya saben fue nuestra ponente de la semana pasada y también nuestra coordinadora de este mes. Así que muchas gracias, doctora Leslie, y adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Grecia, y gracias por la invitación y por aceptar también a la doctora Adriana de acompañarnos el día de hoy en el marco recordando del mes en el que se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil el próximo 15 de febrero. El día de hoy, la doctora Adriana Hernández López nos estará impartiendo la plática sobre tumores óseos en pediatría. Bueno, la trayectoria de la doctora Hernández, ella realizó su entrenamiento como médico cirujano en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente se especializó en ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario, avalada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, se subespecializó en ortopedia oncológica y ortoplastía compleja en el Royal Orthopedic Hospital en HS Foundation Trust en Birmingham, en Reino Unido. Es profesora clínica del Instituto de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Zambrano León de Texsalud y además es miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades, de la International Society of Limb Salvage, del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo León, del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, así como del Royal College of Surgeons de Edinburgh. Y además de todo esto, pues realiza su práctica privada en traumatología ortopédica oncológica en el Hospital Zambrano el Leontec Salud aquí en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, doctora Adriana Hernández, y adelante. Muchas gracias por la invitación. Déjenme, voy abriendo esta. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí estar aquí conectada con gente que no es ortopedista. Siento que para mí es así como una bocanada de aire fresca porque frecuentemente estamos frente a ortopedistas tratando de explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero creo que cuando hablamos con alguien que no es ortopedista, pero que está muy cerca de nuestros pacientes, pues las cosas se abren y podemos tener una conversación mucho más rica y mucho más interesante en donde aportemos de los dos lados. Entonces, bueno, como ya les dijeron, yo soy Adriana Hernández, soy ortopedista, o sea, hice ortopedia y traumatología y soy ortopedista oncóloga. Estoy en el Instituto de Ortopedia y Traumatología aquí en Salud. Y bueno, hoy les voy a hablar de los tumores óseos en pacientes pediátricos. Entonces, quise dividirlos como los pacientes se refieren a ellos, ¿verdad? Los buenos y los malos, ¿ok? Entonces, los buenos o tumores benignos, afortunadamente, son la mayor parte de nuestros tumores óseos, ¿sí? O sea, del 100% de los tumores, más o menos el 60% van a ser tumores benignos y todavía un 20% extra van a ser lesiones no tumorales o pseudotumorales. Entonces, bueno, les quise poner aquí los cuatro más comunes eh, y hablar un poquito de ellos porque siento que es a lo que más nos enfrentamos en nuestro día a día y en nuestra consulta normal, o sea, en la consulta normal de pediatría y en la consulta normal de ortopedia, incluso ortopedia pediátrica, esto es lo más común, o sea, esto es lo que más vemos. Entonces,
El primero es el fibroma nosificante, es el tumor benigno más común de la infancia y aunque no todos son diagnosticados, sí hay una estadística mundial de que hasta 40% de los pacientes menores de 20 años tienen un fibroma nosificante o NOF. Entonces, eso significa que casi la mitad de nuestros pacientes van a tener uno. No todos van a tener síntomas y la mayoría no van a tener síntomas, pero muchísimos los van a tener. Entonces, es una estadística así, más o menos para que se den una idea de qué tantos pacientes pueden presentarlos. Este fibroma, aquí hay una cosa. El fibroma nosificante el fibroma nosificante es un tumor fibrostocítico benigno que antes estaba como defecto fibroso cortical, o sea, antes eran como dos entidades, uno era defecto fibroso cortical y otro fibroma nosificante, pero es básicamente lo mismo, sí, es básicamente lo mismo. Entonces, estos tumores están en la metáfisis de huesos largos y estos tumores que son, yo les digo a los pacientes, y así es como se define, que son como burbujas intraóseas, ¿sí? Como si se viera un mapa dentro del hueso y si se dan cuenta están en una orillita, en una cortical y el eje longitudinal del tumor está sobre el eje longitudinal del hueso afectado, ¿sí? Este es el ejemplo perfecto del tumor que no se toca, ¿sí? Que no se toca, que no requiere biopsia y que en el 95% de los casos no va a requerir tampoco tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora, hay algunos pacientes como este donde están en el tobillo y es una lesión muy grande. Si se fijan, aquí es más o menos un tercio de la tibia distal y está justo en la sindesmosis. Estos pacientes, aunque no requieren biopsia, no requieren tratamiento, sí requieren seguimiento bastante cercano, porque lo que puede suceder es que se fracturen a través de la lesión osificante. La mayoría son solitarios, la mayoría ya son hallazgos incidentales y la mayoría son autolimitados. Ahora, hay algunos otros pacientes en donde tenemos múltiples, ¿sí? Fibromas nosificantes múltiples y todo el mundo dice, ay, híjole, qué chistoso, qué interesante que haya varios. Bueno, pues sí, qué interesante, por ejemplo, en este paciente que tiene en el fémur distal medial posterior, aquí como lo ven, pero también tiene una en la tibia diaficiaria. Y la cosa es que estos pacientes hay que buscarles un poquito más, hay que buscar que no tengan manchas café con leche, que no tengan hemangiomas cutáneos para pensar en un síndrome de Jaffe-Campanache o una neurofibromatosis. Entonces, cada vez que veamos, y digo, lo más común es que lleguen con nosotros diciendo es que se cayó en el parque, le duele mucho la rodilla, le tomo una radiografía eh, para ver que no se hubiera lastimado, la radiografía salieron estas manchas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma más común en la que llegan con nosotros estos pacientes. Y ahorita vamos a platicar un poco más del antecedente de traumatismo, porque pues, son pacientes pediátricos, todos se caen, todos se pegan, a todos los patearon, todos juegan fútbol, entonces vaya, es difícil que un paciente llegue sin decirnos que tuvo un traumatismo previo. Pero estos específicamente, como son hallazgos, llegan por otra cosa. O sea, incluso hay veces que es que me iban a tomar la radiografía de un lado y terminaron tomándome la de otro y ahí fue donde salió. Entonces, bueno, estos pacientes específicamente cuando es múltiple, sí hay que tenerlos en la mira. La mayor parte, como les decía, vamos a observarlos. Algunos poquitos, como el del tobillo que les presenté antes, hay que hacerles una creablación y unos más poquititos, hay que hacerles un curetaje solamente cuando está muy grande o cuando hay una fractura patológica que definitivamente ya sucedió. Ahora, otra de las cosas súper común que se presenta en nuestra consulta son los osteocondromas. Los pacientes llegan diciendo es que me sentí una bolita, esa bolita me la he sentido todo el tiempo, o también una historia bastante común eh, es que lo estaba bañando, o sea, estaba bañando al niño, hacía mucho que no lo bañaba porque es como esa transición como entre los 6 y los 8 años, en donde es que ya se baña solito y luego un día lo metí a bañar porque estaba súper cochino y le sentí una bolita en la pierna o una bolita en el brazo, le toman una radiografía y se ve así, ¿sí? Se ve así como un brócoli o como un champiñoncito. Estos tumores también son súper comunes y son el tumor benigno
más comúnmente diagnosticado, pero no el más común, porque ya quedamos que la displasia, el fibroma nosificante es el más común. Pero esto sí se diagnostican porque los pacientes, los papás se alarman mucho de sentirles una bolita, están en las metáfisis de los huesos largos, no son dolorosos inicialmente, digamos, si lo pudiéramos, pudiéramos ver desde el inicio de su desarrollo. Empiezan muy, muy cerquita la fisis y luego conforme va creciendo el paciente, como este que tienen en la imagen, se va haciendo más metafisiario y más diafisiario, o sea, se va alejando más de la fisis. Usualmente estas bolitas no son dolorosas, pero sí pueden dar síntomas por compresión. Y la otra cosa es, si estos osteocondromas se fracturan en el subpedículo, duelen como fractura. Entonces, bueno, nada más para tenerlo en consideración. Estas bolitas se resecan cuando son sintomáticos, como les digo, cuando dan síntomas por compresión, cuando están creciendo, visiblemente hay que darle seguimiento y si van creciendo, pues es mejor quitarlos. Ahora, en pacientes muy pequeños, o sea, menores de 5 años, recurren mucho si los quitamos, entonces es mejor empujarlo un poquito más grande, sobre todo si no les da ningún problema. Y bueno, obviamente cuando están en el esqueleto axial. Esta imagen es o sea, digamos el asterisco en los osteocondromas, porque eso es una osteocondromatosis múltiple. Si se dan cuenta, hay en todas partes, está todo el húmero proximal tomado. Este es un paciente de 16 años que tiene básicamente las fisis cerradas. Tiene en esqueleto pendicular y en esqueleto axial, si se fijan ahí también está en la escápula. Y en lugar de que se vean como champiñoncitos, son como montañas pequeñas, o cerros chiquitos, ¿verdad? Estos pacientes tienen otros problemas del desarrollo y es obviamente mucho menos común, pero en estos pacientes sí hacemos resecciones bastante seguido. Usualmente porque son en esqueleto axial o porque crecen o porque son muchos o porque limitan demasiado el movimiento, ¿sí? En este paciente específicamente del húmero proximal, pero puede ser del fémur proximal, de la rodilla, o sea, estos pacientes sí tienen muchos. Entonces, bueno, ese es el asterisco pequeñito de los osteocondromas. Otro bien común es el quiste óseo simple y es de estos que les digo que son lesiones pseudotumorales, ¿sí? Es una lesión no neoplásica que también está en la metáfisis, pero usualmente la vemos muy, muy, muy cerquita de la fisis, incluso en pacientes como este que están muy pequeñitos y que la lesión está muy grande, está empujando la fisis o la línea fisiaria, ¿sí? Estos quistes están llenos de líquido seroso, es como si se reventara una ampolla, así se ve por dentro, si se reventa una ampolla, pues que es líquido claro, así se ve por dentro, si tienen una capita como si fuera una capa de un globo, o sea, lo grueso de un globo que recubre la cavidad y que con eso podemos hacer el diagnóstico. O sea, a la hora que hacemos el tratamiento quirúrgico, eso es lo que quitamos y eso es lo que se va a patología. Usualmente son asintomáticos, ¿sí? Usualmente son asintomáticos. Por ejemplo, este paciente que tienen en la pantalla con un quiste bien grande que ocupa más de la mitad del fémur proximal, estaba asintomático, ¿sí? Estaba asintomático y llegó a la consulta porque tenía rodillas, así lo describía la mamá, tenía las rodillas que se pegaban una con la otra, le tomaban una radiografía de cadera y se dieron cuenta que tenía esa lesión bien grande, y luego le tomaron la resonancia y todo lo demás, y ahorita vamos a platicar de eso, pero la mayor parte de los pacientes son asintomáticos hasta que se fracturan, ¿sí? Y esta es la lesión más clásica que vemos en el húmero proximal o diafisiario, pacientes que están completamente sanos, sin ningún antecedente, que les pegaron un cabezazo o un cascazo jugando americano y les quebraron el brazo, ¿sí? Esto es lo más común. No había forma de saberlo a menos que le hagamos un cuerpograma al paciente seriado y pues no nos vale la pena. Y lo que vemos aquí es un espacio lítico, claramente con adelgazamiento de las corticales, pero también vemos este fragmento pequeñito aquí, que es el fragmento de hoja caída, ¿sí? Que es un pedacito de cortical que se cae hacia adentro, hacia el espacio, digamos, relleno de líquido. Su primo, y es otro que vemos súper común, es el quistosio aneurismático. Y si se dan cuenta, el quistosio aneurismático, aunque sí se ve lítico y una cavidad franca, se ven como muchos
septos. Aquí empieza el quiste, ¿sí? Desde aquí arriba, pegada a la fisis, y se extiende casi hasta la mitad del húmero en este paciente. Y este sí es una lesión vascular, pues una lesión vascular benigna que se va haciendo como una degeneración arteriovenosa intraósea y va bombando la cortical, se va haciendo la lesión. También tienen un recubrimiento que también es tan grueso como un globo, que también lo quitamos cuando lo operamos. Pero estos pacientes usualmente sí son sintomáticos, contrarios al quistosio simple. Estos sí son sintomáticos y tienen dolor de muy larga evolución. Me duele, el niño se queja, pero realmente no lo limita a hacer sus actividades. Pero estos pacientes sí llegan diciendo es que me duele hace mucho tiempo o le duele hace mucho tiempo y la verdad no lo creíamos porque no se había pegado, pero ahora ya está dejando de mover el brazo. Entonces, estos pacientes sí tienen un poquito más de síntomas. Usualmente son en metáfisis de huesos largos, usualmente es el húmero proximal o el fémur distal, pero también puede ser la columna, hasta en el 15% de los casos, o incluso la pelvis, y eso para nosotros quirúrgicamente sí nos da mucho problema y tenemos otro tipo de manejo. Estos pacientes sí se operan. Se operan y se hace una resección intralesional, o sea, un legrado, y luego se aumenta con algo que puede ser una placa, puede ser algo injerto, puede ser que si sea en la pelvis, primero hacemos embolizaciones seriadas junto con radiología intervencionista y luego entramos a operarlos porque estos pacientes sí sangran, sí, sí sangran mucho. Y el mayor problema con los quistes óseos aneurismáticos no es el quiste, o sea, cuando resulta ser un quiste y está muy bonito, así como el que les puse del húmero proximal, pues no es problema. El problema es que estos sí pueden tener alteraciones en el microscopio o en patología y sí se pueden confundir por un osteosarcoma telangiectásico y cada vez lo estamos viendo más pacientes que diagnosticamos muy tempranamente con los osteosarcomas telangiectásicos y resulta que se ve como un quiste aneurismático. Entonces, esto sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho seguimiento, hay que hacerle biopsia sí o sí. O sea, esa lógica detrás del nombre, lo operamos y no pasa nada, cada vez hay que irnosla quitando porque sí, o sea, sí estamos viendo un poco más de tragedias por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé si de los benignos haya quedado claro, pero si no, si quieren al final repetimos todo lo que no lo haya explicado suficientemente bien y nos vamos atrás a las radiografías. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de los tumores malignos, ¿sí? Los tumores malignos son los raros, son tumores súper poco comunes. Y la verdad es que aunque hay una gama súper amplia de tumores malignos en pacientes pediátricos, les quise poner dos porque realmente si vamos a diagnosticar alguno y si vamos a ver alguno, la posibilidad de que veamos uno de estos es de más de 95%. Eh, el resto de las cosas son súper raras y probablemente se identifiquen inicialmente como uno de estos y más adelante en la patología hagamos un diagnóstico diferencial. Entonces, el osteosarcoma, digamos que es el rey, ¿verdad? Es el 52% de los tumores malignos de hueso y más o menos se presentan entre 4.4 y 5 casos por millón de habitantes. Mientras que el sarcoma y Ewing son menos, son 2.5 a 3 casos por millón y son más o menos el 34% de los tumores óseos malignos. Ambos presentan dolor, presentan aumento de volumen en alguna de las extremidades, dolor nocturno que no responde a medicamentos y síntomas constitucionales en mayor o menor medida. Los osteosarcomas presentan mucho más dolor y mucho más dolor nocturno, pero el sarcoma de Ewing tiene un aumento de volumen ridículo y ahorita lo vamos a ver, y muchos síntomas constitucionales. Los pacientes se ven realmente mal, ¿sí? Y eso pues no es algo que yo les pueda venir a contar. Seguramente que ustedes pueden identificar mucho más un paciente que se ve realmente enfermo que yo. Estos pacientes del Ewing se ven realmente mal. Entonces, nada más así como para sentar una base y que podamos platicar todos el mismo idioma. Hace ya años, pues casi 20, en el MGH en Boston hicieron una regresión
de los pacientes que habían sobrevivido al cáncer infantil en el Dana-Farber y se dieron cuenta, o sea, esos pacientes que habían sobrevivido al cáncer infantil los compararon con sus hermanos, ¿sí? Con sus hermanos que no habían tenido cáncer infantil y estratificaron el riesgo relativo de problemas que pueden poner en peligro la vida o que son incapacitantes, o sea, grado 3 o 4, entre los pacientes que sobreviven al cáncer infantil y los pacientes que nunca tuvieron cáncer infantil, que son hermanos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo, o sea, el riesgo relativo de tener una complicación severa a largo plazo es súper alta, ¿sí? Obviamente aquí un reemplazo articular o requerir un reemplazo articular, bueno, ese es el menor de los problemas de estos pacientes, ¿verdad? Pero sí hacen fallas cardíacas congestivas, sí hacen neoplasias malignas, disfunción cognitiva severa, problemas coronarios, cerebrovasculares, fallas renales. O sea, estos pacientes, aunque nosotros los vemos, y me refiero a ustedes y nosotros, de muy pequeños, el impacto que tiene el cáncer en ellos va a ser para toda la vida y es algo que tenemos que explicar a los pacientes y hacer entender a los papás, porque muchas veces dicen es que ya sobrevivió el cáncer y va a estar todo bien y muchas veces sí, pero muchas veces no y es algo que hay que platicar. Entonces, básicamente, uno en 450 niños va a tener cáncer antes de los 15 años y si lo extendemos a los 20 años, uno de 350 va a tener cáncer, ¿sí? Y obviamente no todos estos van a ser osteosarcomas, ni Ewing, ni condrosarcomas, ni nada. La mayoría van a ser pacientes hematológicos, porque hasta, o sea, aquí es de 3 a 4%, pero en México o en Latinoamérica es hasta el 5% del cáncer infantil son tumores óseos malignos. 5% no es nada, sí, no es nada. Pero 5% de esos pacientes tienen la menor tasa de sobrevida de todos los cánceres infantiles. O sea, es lo que más mata a nuestros pacientes es el cáncer óseo, los tumores óseos malignos. Y es el tumor o los tumores que más tiempo tardan entre que inician los síntomas y los diagnosticamos. Entonces es un problema mayor de salud porque se mueren, o sea, son malignos y necesitan manejo médico y quirúrgico. Necesitan un diagnóstico temprano y no los estamos identificando o los pacientes no están llegando a nosotros o no los estamos refiriendo a tiempo. Y la otra es, y eso es también bien importante, no ha cambiado demasiado la tasa de sobrevida desde finales de los 90 hasta ahorita. O sea, en los últimos 25 años no hemos tenido un avance espectacular en la mejora de estos pacientes, o sea, en la sobrevida de estos pacientes. Si nos vamos más atrás, si nos vamos a los 80 o antes de los 80, antes de la quimioterapia citotóxica, claro, definitivamente hay una diferencia del cielo a la tierra, ¿verdad? Previa quimioterapia citotóxica, los pacientes se morían básicamente el 90%, y ahora tenemos una sobrevida alrededor de entre el 50 y 54%, pero pues no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Y lo que queremos es tener un diagnóstico más temprano, una identificación de síntomas más temprano para poder extender y dar tratamiento lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito del osteosarcoma. El osteosarcoma, el osteosarcoma puede verse de muchas formas, sí, de muchas formas, pero básicamente es un tumor maligno que tiene formación de matriz osteoide, obviamente mitosis a la radio, en microscopio, y tiene mutaciones bastante comunes del gen RB y del P53. Ahora, no todos los osteos tienen estas mutaciones y no todos los pacientes con mutaciones NRB van a tener osteosarcomas, pero sí es súper común verlo y sí es súper común ver mutaciones de P53. Y una parte de lo que hacemos es siempre trabajar en equipo y siempre mandarlos a genética porque sí hay que mapearlos. Sí, no tenemos un mapeo espectacular en osteosarcoma donde digamos este gen es el que nos está dando problema, pero sí hay que darles un seguimiento a largo plazo con genética por desarrollo de otro tipo de tumores, como retinoblastoma, obviamente, y al revés, pacientes con retinoblastoma necesitan seguimiento con nosotros por posibilidad de un osteosarcoma, de desarrollo de un osteosarcoma. La mayor parte de estos pacientes, de los osteos,
aparece el osteo en la segunda década de vida. Entonces, son pacientes todavía muy chiquitos que empiezan con dolor en la metáfisis de huesos largos, ¿sí? Dolor en la metáfisis. No es un dolor en la rodilla, no es un dolor en la tobillo ni en el hombro, es que me duele cuando me tocas a la mitad, ¿sí? Me duele cuando me tocas a la mitad. Son pacientes que normalmente vienen en huesos largos, axial es bien raro, pero sí hay algunos. Y lo que necesitan, y seguro, bueno, Leslie les puede decir mucho mejor que yo, pero se los voy a decir así bien rapidito, es un tratamiento en sándwich, eso significa que le damos, una vez identificado, una vez biopsiado, una vez patología y todo listo, les damos quimioterapia neoadyuvante. Luego les hacemos la cirugía y luego regresan a quimioadyuvante, ¿sí? No es toda de una, empieza una y luego nosotros y luego siguen en tratamiento. Entonces, como les digo, el osteosarcoma se puede ver de muchas formas. Por ejemplo, aquí se ve la lesión central y se ve reacción perióstica en las dos corticales. Y si se fijan, se ve como si fuera una fractura, pero en el centro del eje longitudinal de la tibia. Ahora, también se puede ver así, ¿sí? Y esto es lo más común, un paciente que llega con mucho dolor, un aumento de volumen bastante importante en la rodilla. Obviamente, como les digo, siempre va a tener un antecedente de trauma. Es que se me cayó y luego después de eso lo llevé al doctor, el doctor dijo que no tenía nada, siguió con mucho dolor, ya no puede mover la rodilla. Lo tiene muy aumentada de volumen y entonces le tomé otra radiografía que es esta. Entonces, si ven, pues bueno, ahí sí, ¿verdad? Una reacción posterior, una masa posterior, una masa de tejidos blandos bastante grande, reacción perióstica y una contractura en flexión súper importante. ¿Ok? Entonces se puede ver de muchas formas. Se puede ver obviamente súper clásico, así como cuando decimos es que el paciente leyó el libro, ¿verdad? Pues se puede ver así, puede ser en el húmero proximal con una reacción perióstica bastante importante, un patrón permeativo, en la metáfisis que está muy, muy cerquita de la fisis, reacción en rayos de sol, o vaya, pues claro. Y si se fijan aquí, miren qué pequeñito está este paciente y qué masa tan grande de tejidos blandos tiene. Sí, y así es, o si se ven los ósteos. Como les decía, lo principal, los principales síntomas son dolor y aumento de volumen, ¿sí? Dolor y aumento de volumen no significa una masa palpable, significa que el brazo completo se ve más grande, la rodilla completa se ve más grande, pero no se nota una masa, ¿sí? Después se hace una masa palpable, después hay limitación funcional, obviamente puede haber fracturas patológicas ya mucho más adelante y también pueden presentar alteraciones crónicas de la marcha, como les decía de este paciente, pues por tener la contractura en flexión, pues obviamente va a haber alteraciones crónicas de la marcha, ¿verdad? Este paciente, como lo ven aquí, es el mismo, o sea, tenía la radiografía y la resonancia. Miren, el involucro de tejidos blandos es enorme, ¿verdad? Enorme aquí, ya está casi en los vasos axilares, tiene toda esta reacción perióstica muy, muy grande y está súper cerquita de la fisis. Obviamente en este paciente hubo que sacrificar el húmero proximal y lo reconstruimos, pero vaya, es algo que hay que pensar, ¿sí? En el osteosarcoma, el predictor principal de pronóstico es el tamaño tumoral, ¿sí? Sí, el involucro es el esqueleto axial porque la cirugía se hace mucho más difícil y hacer una resección amplia en el esqueleto axial es mucho más difícil, pero el tamaño tumoral y las metástasis del diagnóstico son bien importantes. Hay pacientes en donde podemos seguirlos con el nivel de fosfatas alcalina, no es lo mejor y obviamente eso lo ve alguien mucho mejor que nosotros que son los oncólogos médicos. Pero bueno, sí hay reportes de que necesitamos hacer niveles seriados de fosfatas alcalinas para ver cómo vamos. Tienen una buena respuesta a la quimio neoadyuvante y la respuesta a la quimio neoadyuvante muchas veces nos dicta qué tal le va a ir al paciente, pero no está labrado en piedra. O sea, tenemos pacientes en general decimos, si responden más del 99% son buenos respondedores, entre 95 y 99% son buenos respondedores y menos de 95% no son buenos respondedores a la quimioterapia. Tenemos pacientes que tienen respuesta de 99% de quimionecrosis, obviamente a la quimio neoadyuvante, y como quiera recidivan y como quiera metastatizan y como quiera nos da problemas, es una enfermedad fea, ¿sí? La sobrevida sin metástasis, o sea, la sobrevida de un paciente que se diagnosticó sin metástasis al inicio es de 60-75% si le damos buena quimio y si tiene buena respuesta. Si tiene metástasis al diagnóstico,
la sobrevida se hace mucho más pequeña, alrededor de 45%. Pero otra vez, la clave aquí es la respuesta a la quimio, ¿sí? Y obviamente que le den quimio. Los pacientes que solamente se operan, y seguro que han escuchado, por ejemplo, Terry Fox, el canadiense, que solamente se amputaba, que solamente se operaba, pero que no le daban quimio, solamente sobrevivía el 30%, menos del 30%. Entonces, bueno, sí hay una diferencia bastante significativa. El otro que vemos frecuentemente y que es un tumor maligno de hueso es el sarcoma de Ewing. Estos sí son más comunes verlos en la pelvis, como se los puse aquí en la imagen, pero también son mayormente en los huesos largos. El sarcoma de Ewing es un tumor de células redondas pequeñas y azules dentro de de la familia de los PINETs, ¿sí? O sea, tumores neuroectórmicos primitivos. Y contrario al osteo, aquí sí hay una traslocación identificada, que es la traslocación 1122. Necesita una fusión, o sea, esa traslocación 1122 desata una fusión del gene WSFLI, perdón, FLI1, y eso es lo que da los tumores, ¿sí? La mayor parte, 90% de los pacientes con sarcoma Ewing son pacientes menores de 20 años y hacen lesiones muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Si se fijan aquí, este es un paciente de 18 años que tiene una lesión. Ojo, estos pacientes ahorita vamos a platicar, pero también empiezan con mucho dolor. Este paciente llegó con nosotros con una contractura en la cadera sin poderse mover de la silla y si se dan cuenta tiene una lesión en la rama isquiopúbica muy, muy grande, ¿sí? Que está empujando la vejiga. De hecho, este paciente no podía orinar y es una de las razones por las que nos llevaron al niño. Y bueno, aquí también tiene obviamente extensión a la zona 2 de la pelvis y al fémur proximal, pero bueno, tumores muy, muy grandes. Este es igual, otra vez la rezo de esa radiografía. Y si se dan cuenta, pasa a través de la línea media, está tomado el fémur proximal. Hay una masa de tejidos blandos muy grande y están muy cerquita los vasos, ¿ok? Y como les digo, hacen lesiones muy, muy grandes de tejidos blandos. Este obviamente no es el mismo paciente, pero para que se den una idea de cómo estaba la pierna que no tenía tumor y cómo estaba la pierna que sí tenía tumor. Sí, y esto es el diagnóstico. En el Ewing tenemos el principal factor pronóstico son las metástasis al diagnóstico. Sí, no nada más el volumen tumoral, porque les digo, es que el volumen tumoral siempre es muy grande, y a menos que sea más de 200 mililitros o más de 8 centímetros, implica una alteración en o sea, es un predictor negativo de su pronóstico, pero si no, no, ¿sí? Obviamente el esqueleto axial involucrado otra vez, porque es muy difícil hacer resecciones muy amplias en el esqueleto axial que hagan una elevación de la DHL muy grande y la respuesta a la quimioterapia menor a 100%. Si estos pacientes no responden 100% a la quimio, son malos respondedores. Sí, son malos respondedores. Y se dan cuenta, por ejemplo, este es un paciente bien, bien pequeñito. Cuando estaba haciendo la plática, obviamente voy hacia atrás en todos mis pacientes, porque tenemos una biblioteca guardadas todas las imágenes de nuestros pacientes. Este paciente lo empezamos a ver cuando tenía 5 años y esta es la imagen al diagnóstico. Se dan cuenta, es una imagen, tiene una lesión de tejidos blandos enorme, obviamente está afectada la fisis, está afectada la epífisis, una fractura patológica donde ya básicamente desapareció la metafisis del fémur distal y otra vez una lesión de tejidos blandos súper grande, ¿sí? A la vuelta de la quimio nada más, así se consolidó y el niño de hecho llegó a mi consultorio saltando, saltando. Y a mí siempre me ponen muy nerviosos esos niños porque les va muy bien en la quimio y se sienten muy bien y luego nos dan mucho problema porque son muy activos, ¿verdad? Esto es una cosa así súper, pues no les quiero decir nueva, pero es algo muy discutido y muy recientemente discutido en el Foro Mundial en el Consenso Mundial de Ortopedia, es qué vamos a hacer con los Ewings. O sea, en el Ewing históricamente hemos solamente resecado el hueso afectado post quimio. O sea, después de verlos así, sí, le resecamos solamente lo que la resonancia de este paciente post quimio nos da como que está afectado. Y el consenso mundial ahora ya no es así. El consenso mundial es
Si vas a quitar solamente el tejido blando afectado en la reso post quimio, eso sigue igual porque además se hace tan pequeñito que básicamente se desaparece la masa de tejidos blandos. Pero también hay que quitar todo el volumen tumoral prequimio en hueso. Prequimio en hueso. Entonces, si se dan cuenta, en este paciente hubiéramos tenido que quitar casi todo el fémur. Sí, entonces eso sí, sí va a cambiar nuestra práctica porque sí es una cosa bastante importante. La sobrevida al diagnóstico, perdón, la sobrevida sin metástasis al diagnóstico es de alrededor de 60-75%, con metástasis al diagnóstico entre 35 y 45%. Obviamente les va mucho peor. Estos pacientes necesitan no nada más manejo por nosotros, o sea, obviamente por oncología médica, pero además por nosotros, por radioterapia, necesitan una biopsia de médula ósea. Y esto es el sarcoma de Ewing cada vez más, y creo que Leslie no me va a dejar mentir, lo estamos viendo como una enfermedad sistémica y no nada más un tumor localizado. Y eso es bien importante porque para Leslie los oncólogos pediatras implica un manejo completamente diferente, biopsia de médula ósea, seguimiento a largo plazo, marcadores tumorales específicos. Entonces, bueno, el sarcoma de Ewing hace unos 10 años decíamos, es que bueno, a lo mejor el sarcoma de Ewing ni siquiera vamos a tener que operarlo, o es de estos tumores hematológicos que no se operan, como las leucemias cuando tienen fracturas patológicas, pero cada vez hemos visto más la importancia de la cirugía. Entonces, aquí el tema con el sarcoma de Ewing es que hay que darles quimio, darles cirugía o radioterapia o los dos, quimio adyuvante o radioterapia post resección. Entonces, ahí sí hay más cosas. Les digo, hay que tomar una biopsia de médula ósea y ver involucro medular y hacer más cosas. Entonces, bueno, esta es una enfermedad muy fea. Los pacientes se ven realmente enfermos, sí, una masa muy grande de tejidos blandos con un crecimiento súper acelerado. Sí tienen fiebre, o sea, ojo, sí tienen dolor, obviamente, ¿verdad? Pero tienen menos dolor que los ósteos, porque hacen una masa tan grande de tejidos blandos que no alcanzan a llegar con nosotros quejándose de dolor. Usualmente se quejan de la masa, ¿ok? Les digo, aquí se consolida bastante bien después de la quimio y les va bastante bien. Ahora, esto obviamente yo sé que ustedes probablemente me digan, pues es que yo ni opero, ¿verdad? A mí no me importa. Pero bueno, sí creo que es algo que hay que platicar. El tratamiento quirúrgico de los sarcomas óseos ha cambiado muchísimo, muchísimo a lo largo de los últimos 30 años. Antes solamente se ofrecía amputarse y no se ofrecía mucho salvar la extremidad. Y siempre está la persona, porque siempre hay alguien, ¿verdad? Que les dice, es que mejor que te amputen, ¿para qué te salvan la extremidad? Luego vas a estar batallando. Bueno, este estudio, que también ya tiene 10 años, pero sigue estando muy presente y para los pacientes es bien importante, mostró que aún en pacientes que tenían poca respuesta a la quimio y muy cerquita de los márgenes, aún en estos pacientes les va mejor, les va básicamente igual hacer una resección eh, y reconstrucción, o sea, una salvamento de amputación versus la amputación. Entonces, perdón, un salvamento de extremidad versus la amputación. Entonces, no, yo sé que, o sea, la historia aquí no es para nada reclamo, pero yo sé que la mayor parte de ustedes no le va a decir a sus pacientes que las amputemos, pero también si conocen a alguien que es así súper idioso y que le dice, pues mejor que te amputen, por favor, hablen con él y díganle, oigan, es que no, o sea, no les va mejor porque los amputemos. Y los pacientes a los que sí les va bien oncológicamente, pues sí, viven una vida básicamente normal cuando les salvamos la extremidad. También tienen muy buena función cuando los amputamos, pero es que la amputación, ya no podemos regresar de la amputación, ya no tenemos otras opciones. Además de que yo tengo colegas que amputan a través de los tumores y que tampoco está bien, o sea, una amputación no es una garantía de que el paciente va a estar perfecto. Entonces, bueno, cada vez hay más opciones de reconstrucción, o sea, una vez que lo salvamos, pues ¿cómo lo vamos a reconstruir? Bueno, pues cada vez hay más opciones de reconstrucción, obviamente las reconstrucciones biológicas. Aquí en Nuevo León nosotros tenemos un banco de hueso y tenemos esa ventaja y pues sí, o sea, eso para nosotros es súper bueno, pero ahora ya hay más bancos de huesos buenos en otras partes del país. Podemos reconstruir siempre con prótesis, aunque eso nos traiga problemas a futuro nosotros de discrepancia de longitud, o podemos hacer una
una combinación de ambas, ¿verdad? Poner un halo injerto con una prótesis cuando son pacientes muy pequeños, reconstruir incluso con implantes hechos a la medida, con guías hechas 3D, o sea, tenemos muchas opciones, ¿sí? Tenemos la opción esta de los congelamientos, que es una técnica japonesa, donde metemos, o sea, vaya, una resección amplia, quitamos todo el tejido blando, lo metemos a congelar en nitrógeno líquido y luego nos queda perfectamente anatómico, ¿verdad? Porque es el mismo hueso, se pone el mismo hueso, es un reciclaje en congelamiento con nitrógeno y les va súper bien. A los oncólogos médicos, a los patólogos no les encanta esta técnica porque no podemos tener el reporte de los márgenes como quisiéramos, ni el reporte de la necrosis, pero sí podemos tener una buena idea y la verdad es que tenemos muy buenos resultados con ella. Y obviamente en pacientes ya mayores que tienen poco crecimiento, o sea, que ya van a tener poco crecimiento, que les falta poco crecimiento, podemos poner una prótesis y la verdad es que les va súper bien también, como esta paciente, ¿verdad? Con un sarcoma primario de fémur distal que al final terminó en una prótesis y les va súper bien, caminan perfecto, los pacientes hacen su vida normal. Hay algunas opciones de seguimiento en desarrollo, o sea, no son obviamente la panacea ni son la mejor forma en la que todos nuestros pacientes pueden ser seguidos, pero algunos marcadores serológicos que nos han mostrado que sí funcionan bien y que debemos involucrarnos, perdón, que debemos seguirlos frecuentemente, la fosfato alcalina, la deshidrogenasa láctica y la velocidad de sedimentación globular, que bueno, pues también pueden estar aumentados en las infecciones, que también pueden estar aumentados en otras cosas, pero sí es un marcador importante para estos pacientes y algunos marcadores mucho más específicos de proteínas como el HIF1, el VEGF, que son factores vasculares o de crecimiento endotelial. Este es el crecimiento fibroblástico y el APE1, que es también endotelial, pero diferente al VEGF. Entonces, bueno, pues eso es el futuro. Probablemente con eso podamos darle mayor seguimiento a nuestros pacientes y vaya, saber o tratar de ir un paso adelante de ellos y ver cuáles van a recibir y cuáles no. Hasta ahorita pues todavía no tenemos esa capacidad. Entonces, para llevar a casa en tumores malignos, el diagnóstico temprano es la clave del pronóstico, la clave del seguimiento, la clave de poder hacer una cirugía buena, de hacer una resección completa. La clave es un diagnóstico temprano, ¿sí? Ese diagnóstico temprano implica no estar dando vueltas y pidiéndole cosas extras a los pacientes. Si ustedes sospechan de un tumor maligno, reenvíenlo a Leslie o a un oncólogo pediatra o a nosotros para poder seguir estudiándolo, pero no hay que perder tiempo haciéndolo porque también muchas veces nos llegan de traumas, o sea, pacientes que ya los vieron con una radiografía, les piden una tomografía, luego les piden una resonancia y luego les piden un PET y el paciente hasta que les piden el PET llega con nosotros y nos dice, no, pues es que llevo 6 meses en este andar, ¿verdad? No les piden nada extra, nada más refiéranlos y probablemente podamos hacer un mejor trabajo en conjunto. En tumores benignos hay que evitar la alarma, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. La alarma es que tu hijo tiene un tumor, necesito que veas a su persona de referencia favorita mañana, ¿sí? O lo antes posible, porque entonces lo que sucede es que, por ejemplo, los osteocondromas, recibo llamadas en domingo a las 6 de la tarde, que seguro que ustedes también diciendo, es que quiero que me veas ahorita. Entonces, bueno, probablemente en un tumor benigno podemos esperar al lunes a verlo y decir, bueno, mira, está esta bolita, eh, no se ve maligna, sí me gustaría que te evaluaran, no hay mucha urgencia, pero bueno, es algo que tenemos que ver. Entonces, la alarma porque desconvencer, o sea, no hay, y eso se lo digo yo a mis estudiantes de medicina, pero también a los ortopedistas, no hay un médico en el que el paciente confíe más que en su pediatra. No hay, no existe. Yo soy mamá y tampoco no confío en nadie más que en mi pediatra. Entonces, si el pediatra le dice al familiar que es un tumor maligno, no va a haber poder en el mundo que le quite esa idea en la cabeza. Tenemos pacientes que el oncólogo le dijo que no era, o sea, que no era un tumor maligno. Nosotros le dijimos que no era un tumor maligno,
pero alguien le dijo que sí era un tumor maligno y hasta el día de hoy, después de haberle dado varios reportes de patología con un quistoso aneurismático, el paciente dice, pero ya se le quitó el cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la cabeza para el paciente sumamente difícil, porque ustedes son el médico de mayor confianza para ese paciente. No, ojo, no, no, de verdad que como papás no confiamos en nadie más que en el pediatra. Entonces, si ustedes les ponen eso en la cabeza, va a ser súper difícil. Y creo también que los pediatras tienen una misión bien, o sea, un papel y una misión bien importante dentro de estos pacientes, porque probablemente ustedes no sean los que estén ahí a su lado cuando les estén dando la quimio o a su lado cuando los operemos, pero sí están bien cerquita de la familia. Y si ese paciente tiene otros hermanitos, ustedes al final van a seguir siendo sus médicos de confianza, van a ser su apoyo, su comunicación, su relación hacia nosotros muchas veces de que, oye, pero es que Adri me dijo que tal y tal, ¿tú cómo ves? ¿Verdad? Entonces, ustedes son los más importantes porque son los que más los ven, los que más lo conocen, los que más lo siguen, los que pueden hacer un diagnóstico temprano, los que pueden enviar tumores benignos y tumores malignos. Entonces, sí, el papel del pediatra en estos pacientes es súper importante. Y bueno, la otra es, hay muchas fundaciones y muchas cosas que se han empezado a hacer para hacer más awareness del cáncer infantil, obviamente los sarcomas, sí, como vimos ahorita. Hay muchos recursos que le pueden dar a sus pacientes, como este de Aquí Nadie se rinde, que son asociaciones sin fines de lucro. Incluso Secretaría de Salud ha sacado algunos comunicados del cáncer infantil. Entonces, sí es importante que los conozcan, que si tienen un paciente que está pasando por esto, lo refieran con alguien a un equipo multidisciplinario que podamos tratarlo mejor. Y ya por último, bueno, pues ver que hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer infantil a sobrevida de más de 65% en el 2030. Y esta iniciativa involucra todas estas eh, partecitas que son obviamente desde sistemas de salud, control, sistemas o estrategias de control de cáncer. em, Mejores pathways de referencia, monitoreo de nacionales e internacionales, mejores medicinas, ver que tengan un apoyo global por parte del gobierno. Entonces, bueno, todos somos parte de esta iniciativa. Yo los invito a conocer un poquito más, a meterse a la Organización de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud o a cualquiera de estos, Child Cancer Smart, o Aquí Nadie se rinde, o Alianza contra el Cáncer Infantil. Hay muchas cosas en donde pueden tener más recursos si se les quieren dar a sus pacientes y si necesitan dárselo a sus pacientes. Entonces, bueno, les dejo aquí mi contacto, mi celular y mi consultorio. No sé si tengan alguna pregunta, duda, si fui muy rápido. No pude ver sus mensajes en el chat, pero bueno, no sé si ¿quieren comentar algo? Muchas gracias, doctora Adriana, por la excelente ponencia y todo el panorama que nos das. Es de suma importancia, pues, para todos como pediatras, oncólogos pediatras y lo que mencionabas del trabajo multidisciplinario y estar de cerca con el paciente, ¿verdad? Pero tocaste muchos puntos importantes para todos los que estamos en esta ponencia. Si hay algunas preguntas que nos mandaron por el chat y quisiera mencionar algunas, todavía nos da algo de tiempo. Preguntan, en caso de encontrar una radiografía con sospecha de fibroma no osificante, si está justificado tomar más radiografías para buscar fibromas en otros huesos. Si no tiene ningún otro síntoma, o sea, si no tiene manchas café con leche o hemangiomas cutáneos o dolor en alguna otra parte, no está justificado. De hecho, uno de los temas es que antes se hacían series óseas metastásicas, es una de las cosas uno de los estudios que hemos dejado hacer, porque tomaban todas las radiografías perdón, tomaban radiografías de todos los huesos largos y no es necesario hacerlo. Si solamente, uno, si fue un hallazgo, que es lo que normalmente sucede, y dos, si no hay ningún otro dato cutáneo,
o de dolor, no se necesitan más radiografías para buscar otros fibromas. Muchas gracias. De acuerdo. Otra pregunta es si para el diagnóstico de osteocondroma y de quiste óseo simple se requiere biopsia. No se requiere biopsia de ninguno de los dos. Son lesiones como medio patognomónicas con la radiografía. Si vamos a operar un quiste óseo simple, se toma el tejido y se manda a patología una vez que estamos ahí adentro, pero no se hace biopsia para diagnosticar el quiste óseo simple y tampoco se hace biopsia para diagnosticar un osteocondroma. Son biopsias que se diagnostican radiológicamente, perdón, patologías que se diagnostican radiológicamente. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuándo pedir una radiografía en un niño que solo tiene dolor y no tiene síntomas generales? Siempre. Esa es la mejor respuesta. Un Sí. paciente que tiene dolor, es que siento que la verdad no hice mucho hincapié en esto porque siento que los pediatras de todas las personas del equipo multidisciplinario con el que nosotros trabajamos son las personas más sensatas. Ustedes no dejan pasar al niño que tiene 2 semanas con dolor sin tomarle una radiografía. Es más, antes lo mandan a urgencias que dejar de tomarles una radiografía. Entonces, siempre, un paciente con dolor de más de 1 semana, sin antecedente traumático o con dolor nocturno, siempre hay que tomar las radiografías, aunque no tenga ningún otro síntoma. Muchas gracias. Otra pregunta es si el seguimiento en caso de tumores malignos óseos es de por vida. Ay, esa es una pregunta bien difícil. La respuesta básicamente es no. Nosotros damos seguimiento 10 años después del diagnóstico, o sea, más bien después, sí, después del diagnóstico, siempre y cuando no haya recurrencias. Nosotros. ¿Sí? Probablemente Leslie sí los siga de por vida y los ve al menos una vez al año y oncología médica tiene otros protocolos, pero de quirúrgicamente no. Quirúrgicamente el seguimiento son 10 años siempre y cuando no haya recurrencias. Sí, muchas gracias, doctora. Y si me permites ahí complementar un poquito, sí, pues realmente es así como tú lo comentabas. O sea, el seguimiento se hace una vez que terminamos el tratamiento que tú mencionaste, pues multidisciplinario, ¿verdad? Oncológico, médico, quirúrgico, que eso es súper importante. Una vez que terminamos eso, damos el seguimiento estrecho hasta los 5 años para decir que el paciente está curado como tal, si en ese tiempo no hubo una recurrencia, y posteriormente pues se espacian un poquito más esa vigilancia, pero sí tratamos en la medida que se pueda acompañar y seguir al paciente hasta, idealmente ahorita, ¿verdad? Hacer una transición con algún médico de adulto, porque ciertamente ya cuando pasan los 20 años más o menos, muchas veces, pues prefieren ya ir con adultos, aunque si la relación es muy estrecha, se siguen quedando con el oncólogo pediatra o el trauma oncopediatra. Pero más o menos para dar una idea, ¿no? De cómo se está realizando y que el hablar de este seguimiento, pues es algo muy bueno porque hace mucho, bueno, hace algunos años no teníamos sobrevivientes, con estas patologías de forma que les pudiéramos dar el seguimiento. Entonces, eso también nos habla pues sí, el avance que se tuvo hace algunas décadas. Y había otra pregunta en el chat de hacia dónde hace metástasis el osteosarcoma. Creo que la vi, alguien por ahí la preguntó. Creo que sería la última pregunta. A pulmón la mayoría. Hay algunos que sí hacen metástasis a hueso, que se vuelven, antes decíamos que era metacrónico o asincrónico, pero realmente lo que sucede es que hacen metástasis a hueso. La mayor parte de los pacientes hacen metástasis a pulmón, es lo más común. También hemos tenido algunos a cerebro, pero la mayor parte a pulmón. Yo les diría que es lo más común.
Pero bueno, eso lo sigue Leslie, eso lo sigue Claro. oncología pediátrica. Sí, no, Ellos ven todos los estudios de extensión y vaya, estadificación y todas esas cosas. Realmente nosotros apoyamos y lo vemos muchas veces porque llegan con nosotros con los dos estudios, ¿verdad? O sea, aquí está mi resonancia de la rodilla, pero también traigo aquí mi tórax y es algo que vemos frecuentemente, pero nosotros no, ni operamos las metástasis de tórax ni damos ese seguimiento. sí, no, el trabajo multidisciplinario, pero la respuesta a la pregunta, pues precisamente es esa. Pues muchas gracias, doctora Adriana. Han sido todas las preguntas del día de hoy. Fue una sesión, pues, muy interesante para todos. Gracias por habernos acompañado y con esto cerramos la ponencia y creo que la doctora Grecia va a dar algunos últimos anuncios. Así es, doctoras. Muchas gracias a ambas por estar aquí, por darnos su tiempo y conocimiento. Excelente plática. Obviamente de cada uno de los temas es pues un mundo y aquí nada más tratamos de dar como lo más relevante para nosotros como pediatras y creo que se logró el objetivo. Doctora, recibió también muchas felicitaciones por el chat, entonces también se las haremos llegar. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles con el tema de tumores cerebrales en niños. Muchas gracias y que tengan buen día. Bye, muchas gracias a todos. Gracias. Bye.